voy a estar centrado en la clase, entonces ni modo. Bueno, ok, entonces bien, entonces ahí ya estamos grabando. Bueno, lo primero es, si están viendo mi pantalla, entonces aquí está la carpeta en Drive de materiales de estudio, la carpeta compartida. Entonces están las dos versiones de Haskell para 64 bits y para 32 bits según la requiramos. Está el archivo de la primera clase que está compartido. Okay, lo que miramos, cómo se instala, el GHCI, todas esas cosas. Lo que miramos en modo calculadora. Bien, la forma de ingresar valores negativos que también miramos. Y las funciones trigonométricas. Bajarle volumen al celular. Bien, ok. Y esta es la primera clase. Bueno, lo que vimos en la primera clase. Ahí está el archivo, ya lo tienen a disposición. Y este es el segundo. Entonces el segundo que miramos sobre tipos de datos, igual. Entonces los tipos de datos que manejan, tipo del error. ¿Sí? Aquí están los tipos de datos que en este momento conocemos. Hay muchas cosas más con respecto a los tipos de datos, pero hasta ahora comenzando vamos a tenerlo en cuenta, es así nada más. Bien, ahí está verificando que estamos grabando la clase. Hablamos algo de las listas, que son conjuntos de datos, se caracterizan porque los datos deben ser de un solo tipo. ¿Sí? Entonces las listas en Haskell tienen esa característica. Vamos a ampliar los capítulos de lista más adelante, pero ahora nos estamos refiriendo solamente desde el punto de vista de los tipos de datos. Como todos los datos son del mismo tipo, entonces simplemente de una lista sabremos su tipo, ¿no? Pero no sabremos cuántos elementos tiene, o sea, no conoceremos de su tamaño ni conoceremos de su tamaño o de su dimensión. Frente a esto, entonces están las tuplas, que pueden ser 2, 3 valores, y ellas se admiten diferentes tipos de datos. Cualquiera de los 5 tipos de datos que maneja Haskell primitivos, tipos de datos primitivos. Bool, char, string, int y float. Notemos que la primera letra de esos tipos de datos siempre va en mayúscula, es decir, tiene notación Pascal Case para que no se nos olvide. Bien, entonces las tuplas, como pueden ser diferentes tipos de datos, ella tiende a enumerar cada uno de esos valores que contenía la tupla de qué tipo de datos son. Entonces, por ello, por ende, nos va a sugerir no solamente los tipos de datos que participan o que conforman la tupla, sino que también vamos a saber de la dimensión. Sí, porque si nos dice, pues tiene un tipo de dato bool, un tipo de dato char y un tipo de dato bool, entonces nos está hablando de que tiene 3 elementos. Entonces, esto no está hablando de su tamaño o de su dimensión. Bien, eso en cuanto a las tuplas, y ahí prácticamente pues concluíamos nuestra lección. Bien, de otro lado entonces, una vez instalado Haskell, entonces lo buscamos aquí y le aparece como Haskell Platform y tiene sus dos formas de presentaciones, HCI, que es la consola tipo de OS, es una forma de trabajar con él, y la otra forma que es con la aplicación de Windows, que es esta WinGHCI. GHCI es el compilador que estamos usando para Haskell y esta es el aspecto que tiene. Listo, entonces ahí tenemos las dos formas de trabajo. ¿Okay? Bueno, por comodidad podemos trabajar en la de Windows, pero indiferentemente pues tenemos la posibilidad también de trabajar en la otra, en la de consola. Muy bien, la manera como escribimos los programas en Haskell. Entonces, la forma es bien sencilla. Voy acá a buscar a Sublime. Si ustedes no lo han descargado, entonces pueden descargarlo. No necesitan configurarle nada. ¿Sí? No necesitan configurarle nada. Y aquí, en Sublime, en esta parte, recuerden que estoy grabando. Podemos buscar acá en Sublime el Haskell, donde aparece, y aquí está Haskell. Entonces tomamos acá y listo. Entonces él ya queda, digamos, el Sublime ya queda determinado para trabajar en Haskell. Entonces una función
cualquiera, entonces, por ejemplo, podemos hablar de una función sumar 1, ¿sí? Y a cualquier parámetro, a cualquier valor, le vamos a sumar un 1, simplemente una función que tengamos un determinado parámetro. Tenemos entonces el nombre de la función, por ejemplo, sumarle 1, o sumarle 1, ¿no? O sumar 1. El parámetro, que es uno solo, puede ser x, y aquí la función, el cuerpo de la función, pues puede ser simplemente x más 1. Una función así sencillita podemos nosotros establecer en Haskell. Vamos a guardarla. Entonces vamos a guardarla. Al guardarla, pues vamos a ubicar en donde la podemos guardar. Y aquí tengo my files Haskell, pero voy a hacer esto. Vamos a hacer acá clases para hacer archivos nuevos todo el tiempo, 2024.1. Y aquí en esta carpeta es que vamos a colocarlos. Entonces vamos a colocar ejemplo 1 de función, ya creándolo dentro del Sublime Text. Profe, una pregunta. Cuénteme. Crearlo acá es lo mismo que crearlo directamente en el Haskell. ¿Crearlo directamente en dónde, perdón? En el Haskell. A ver, O, este o es el cambiar algo. editor, O sea, este Ok, editor, entonces es lo mismo, ¿sí? claro, lo que pasa es que del Haskell nosotros lo que contamos es con el compilador. No tiene entorno integrado, como si lo tiene Java, o como si lo tiene C, o como si lo tiene Python, ¿ves? Entonces esos son programas que tienen un entorno integrado, es decir, tienen no solamente la posibilidad de compilarlo y la posibilidad de ejecutarlo, sino también la posibilidad de editar el código. Entonces, como no tiene editor, ¿sí? Sino directamente son los compiladores, entonces por eso podemos acudir a un editor como este. Este Sublime cumple la función solamente de editar el texto del programa fuente o editar el código fuente en Haskell. ¿Sí? Como pasa, por ejemplo, con cuando escribimos un código o en Visual Studio Code, ¿no? También, ¿sí? Entonces son editores que lo que pasa es que son preferidos porque tienen una cantidad de funciones que permiten aligerar la escritura del código, ¿sí? Pero aquí lo que estamos creando, aquí, exactamente donde estoy en Sublime, lo que estamos creando es el código fuente de Haskell. Eso es, ¿ok? Entonces el código fuente o el archivo fuente. Listo. Entonces aquí lo estoy creando, simplemente estoy creando bajo el formato. Recuerden que programación funcional se trata de diseñar funciones. Vamos a irnos acercando a eso poco a poco. Bien, entonces, ¿cómo la diseñamos? Entonces, el nombre de la función, el parámetro de la función, un igual, y este es el cuerpo de la función, es decir, lo que hace la función. El cuerpo de la función puede ser varias líneas, claro. Poco a poco vamos a ir mirando cómo se hace eso. Igual nosotros podríamos abrir el bloc de notas, ¿no es cierto? Podríamos abrir acá, bueno, aquí en accesorios, acá en accesorios, bloc de notas, y aquí podríamos escribirlo, ¿no? Como lo hicimos, ¿no? Entonces aquí podríamos también escribir sumar 1, x igual, que es el cuerpo de la función. Entonces la función consiste en que vamos a proporcionarle un parámetro x y le vamos a sumar 1, eso es todo. Bien, entonces, y aquí lo podríamos guardar como, ¿sí? Y ahí lo ubicaríamos nosotros en el lugar que es. Pero ya no lo vamos a hacer con el bloc de notas, sino vamos a usar un editor profesional. Les recomiendo utilizar Sublime, no utilicen Visual Studio Code, por favor, utilicen Sublime Text. De tal manera que todos tengamos una manera homogénea o equivalente de trabajar, porque si unos empiezan a trabajar en Visual Studio Code, otros empiezan a trabajar en otro editor, que otros que en Atom, otros que en Brackets, etcétera. Entonces, lo que vamos a tener es un desorden. Entonces yo les recomiendo, por favor, utilicemos el Sublime. Listo. Este es el Sublime, no tienen que instalarle mayor cosas, ¿sí? Es gratuito o de versión libre y es una versión sencillita en la cual no hay que instalarle muchas cosas. ¿Ok? No vamos a necesitar grandes recursos de edición para ello. Bien, entonces aquí ya está guardado. Lo guardé como ejemplo 1.hs. Si nosotros le indicamos aquí dentro del Sublime que vamos a escribir código Haskell como está, entonces él al guardar, fíjese que automáticamente nos coloca la extensión. ¿Ok? Entonces si nosotros acá al guardar, vamos a decirle guardar como,
Entonces fíjese que él nos coloca y nos coloca el icono de Haskell. Y aquí de una vez dice que es un archivo de Haskell con extensión .hs. ¿Listo? Bueno, entonces este es todo el código, digamos, de nuestro programa por ahora. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir aquí al WinGHCI. Podemos hacer las dos ventanas acá, para ver el código y ver acá la ejecución. Entonces para la ejecución le decimos aquí en abrir, listo, y vamos a buscar ejemplo 1, que es este, le decimos abrir y listo, ahí está colocado, ya está cargado, load ejemplo 1. Esto nos sirve para, en el caso de que trabajemos la consola, pues simplemente esta sería la ruta al archivo y este ya es el comando de carga del archivo ejemplo 1 hs. Listo, y procede el proceso de compilación y listo, entonces ya está ahí. Bien, entonces ahí ya entonces nosotros podemos ejecutar, bueno, en este caso el módulo, cuando no le colocamos nosotros nombre de módulo, o nombre, le estimamos un nombre para acá para el módulo, entonces él le coloca main. ¿Cómo lo ejecutamos? Pues simplemente decimos sumar 1 y aquí cualquier valor, ¿no? Entonces 55, ¿no? Le digo enter y entonces aquí la función me da la salida que es 56. Eso es todo lo que hace. ¿Vale? ¿Vale? Bien, aquí por ejemplo puedo decirle, no sé, 2559 y le suma 1, 2560. Eso es todo lo que hace la función, ¿no? Una función pues evidentemente muy sencilla. Nosotros podemos hacer cosas adicionales aquí. Por ejemplo, quiero ya crear mi propio módulo, ¿no? Entonces, vamos a decirle, módule, la palabra módule, perdón, módule en inglés, le vamos a dar el nombre, entonces, por ejemplo, mat, operaciones matemáticas, listo. Le decimos la palabra where, y aquí entonces podemos dejar un espacio, ok, y esta es nuestra primera función, ok. Podemos colocarle aquí a sumar, bueno, podemos crear una función más elaborada, por ejemplo, sumar x con y, ¿no? Entonces aquí simplemente sería x más y, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer esto. Entonces vamos a colocar la función sumar, restar, xy, listo, los mismos parámetros, pero aquí sería x menos y. Bien, vamos a colocar la función producto, también xy igual x por y. Bien, y la función cociente o división, ¿no? Vamos a ponerle división mejor, dividir o división. La función dividir x, y esa función va a ser simplemente x división y. Muy bien, ok. Bien, y vamos aquí a hacer algo nuevo. Vamos a colocarle la función cociente es a cociente entero, ¿no? Lo mismo, xy, pero aquí ya tiene otra configuración. Entonces aquí vamos a hacer dos tipos de notaciones. Aquí la instrucción, voy a leerme el bloc de notas para explicar esa parte, o no, aquí mismo. A ver, la función cociente, recuerden, el cociente entero es la operación diff, ¿correcto? Y la operación mod, entonces recordemos que era la del residuo. Esos dos operadores existen en, perdón, que me hizo un autocompletar que no quiero. Entonces, diff. Yo tengo algunas formas, como ustedes aprendieron en sus cursos seguramente ¿cómo es que se llama? De estructuras de datos, que hay diferentes tipos de notaciones, ¿no? Cuando vieron listas circulares, enlazadas y todas esas cosas, entonces seguramente vieron lo que era la notación, ya les digo, a ver, por ejemplo, cuando escriben así, div xy, o cuando se escribe la otra forma, x, aquí no está, perdón, es esta, div y. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan cómo se llaman este tipo de notaciones? Y hay otra, o sea, hay una pre, hay una in y hay otra post.
¿Se acuerdan cómo es que se llaman esos tipos de notaciones para las operaciones? Entonces aquí podemos usar cualquiera de esos tipos de notaciones. ¿Listo? Entonces, digamos, para el operador div podríamos escribir nosotros. Si vamos a seguir la norma que viene acá, primero operando, operador y luego segundo operando, entonces debemos usar algo que se llama la comilla francesa. No es esta, no es esa, ¿listo? Sino la comilla francesa está al lado de la tecla Enter, ¿sí? En la tecla Enter, Enter en su teclado ocupa dos filas de teclas, ¿cierto? Entonces la de abajo, entonces al GR con esa tecla me produce esto, que se llama comilla francesa, es una comilla hacia allá, div, y así, pero sí está bien, este es el div. Entonces la operación div la haría de esta manera. Y residuo, XY, lo podemos igual hacer así, X, entonces comilla francesa, mod, palabra mod reservada, y Y, X mod Y. Bien, y listo. Entonces aquí tenemos pues todas estas funciones, por el momento descritas, sumar, restar, operaciones matemáticas. Bien, entonces sumar, restar, producto, dividir, cociente, residuo. Bien. Entonces aquí entonces vamos a guardar. Para actualizar aquí guardar, control S, ok, o si no, archivo y guardar, pero aquí está el atajo, ¿no? Control S, entonces guardar. Bien, entonces aquí ¿qué hacemos? Entonces aquí podemos decirle acá simplemente recargar estas dos flechitas aquí, como el signo Piscis del zodíaco, ¿no? Los dos pescaditos. Y listo. Y entonces miren, ¿qué ocurrió? Entonces aquí ya aparece nuestro módulo OperMath. ¿Sí? Nuestro módulo propio. Ya no es main general, sino es OperMath. Y aquí en este OperMath, pues yo ya puedo seleccionar cualquier, no tiene necesariamente, yo puedo seleccionar a cualquiera al azar, por ejemplo. Yo puedo decirle producto y colocar, por ejemplo, 100 y 50, 100 y 55. Entonces aquí me da la operación, el resultado. Bien, yo puedo pedirle, por ejemplo, ahora cociente, ¿no? Bueno, vamos a pedirle división, dividir, ¿ok? Dividir, y vamos a decirle que 100 entre 50 nos da 2, ¿ok? Vamos ahora a decirle, bueno, algo mejor. Vamos a decirle dividir 17 entre 3. Entonces nos da ese número periódico 5.7 aproximado, ¿ok? Bien, vamos a decirle entonces ahora que quiero es el cociente de 17 y 3. Entonces vamos a decirle, usar la función cociente, que la tenemos ahí, entonces decimos cociente, ok, cociente, entre 17 y 3, el cociente entero sería ¿cuál? Entonces 17 dividido entre 3 nos daría 5 por 3, 15, 17, entonces debería ser 5, ¿cierto? Entonces listo, es el 5. Y ahora vamos a decirle que me dé la función residuo, residuo, igual, de 17 y 3. Entonces fíjese cómo la ejecutamos la función, ¿no? La escribimos así de esta manera en el editor, pero la ejecutamos de esta manera. Le proporcionamos los dos parámetros que estamos diciendo acá, X y Y. ¿Ok? Entonces vamos acá, residuo de 17 y 3 es 2. Y listo. Bueno, muy bien. Preguntas hasta acá. Vamos a detener un momentico. ¿Qué preguntas tienen? Me comentan. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? ¿O tienen alguna otra inquietud? Aquí estamos ya, la mayoría creo. No hay preguntas. Hasta el momento, ¿todo bien? ¿Todo sencillo? ¿Todo se entiende? Bueno, listo. ¿Sí les salió la comilla francesa esta? ¿Sí la encontraron? Con ALGR, la tecla ALGR del lado derecho de la espaciadora. ALGR y la teclita que está ahí. ¿Ok? Bueno, voy a descargar la lista de asistencia dos veces. Yo siempre lo hago dos veces, al comienzo y al final de la clase. Entonces aquí en gente, acá no. Entonces descargar lista de asistencia. Vamos a colocarla por aquí. Mi carpeta. Aquí, asignaturas. Paradigmas. Ok.
Vamos a ponerle acá simplemente que es 14. No, hoy es 15. Ah, no, hoy es 14, claro. 14 de marzo. 03 2024. Listo. Y ahorita la volvemos a tomar al final de la clase. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿Todo bien? ¿Alguna inquietud? ¿Todo hasta ahí está bien? Ok. Bueno, vamos a trabajar algo más. Bueno, vamos a practicar lo que es el tipo de dato de las funciones. Entonces nosotros habíamos visto, nos habían dicho que con dos puntos y t podemos saber el tipo de dato de la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que la función sumar me diga qué tipo de dato es. Entonces aparece eso un poquito complicado, ¿no? Esto no lo hemos visto, por supuesto. Todavía nos tardamos en ver eso. Pero vamos a ver si residuo resulta un poco más. No, peor. No, esto está complicado. Entonces no nos vamos a enredar con eso. Vamos simplemente a hacer lo siguiente. Vamos a definirla de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a definirla para números enteros. Entonces, para definir el tipo de dato de una función, nosotros hacemos lo siguiente. Colocamos la función, doble punto, ¿ok? Y aquí lo que vamos a indicar es que nosotros en esta función tenemos que cuántos datos tenemos. Tenemos dos datos de entrada que son x y y, ¿no? Entonces nosotros podemos diseñar la función de tal manera que ese x y esa y sean enteros. Entonces lo vamos a escribir de la siguiente manera. Int, refiriéndonos a que el valor x es entero, vamos a utilizar una flecha construida con el guión y el signo mayor. Entonces vamos a decir, ese sería el primer parámetro de entrada, entonces estamos diciendo que la x es entera. ¿Ok? Es lo que estamos asociando. Es la misma función, pero estamos indicando que la x es entera. ¿Bien? Con esto indicaríamos la y. El segundo parámetro es entero. Y el último que escribamos va a ser entonces el tipo de dato del último valor. Entonces ahí estaríamos nosotros escribiendo y determinando que esta es una función que solamente sirve o va a estar creada para números enteros. O sea que si colocáramos números decimales, ¿qué pasaría? Bien, entonces ya vamos a mirar eso. En esta parte inicial del diseño de funciones, vean lo que yo les estoy sumando, ¿no? Yo les estoy agregando otras cosas. Bueno, entonces tenemos esto, vamos a actualizar. Bien, no nos dio error. Y vamos a colocar sumar, ¿ok? Y los valores, por ejemplo, 10 y 20, ¿no? Damos enter y nos da 30. Pero ¿qué pasa si yo coloco lo siguiente? Yo coloco 2.5 y 7.5, ¿no? Me da error, ¿ok? ¿Por qué me da error? Porque la función sumar aquí está definida para valores enteros. ¿Sí ven? Para valores enteros. ¿Ok? Entonces ya si tratamos de sumar valores decimales, ¿sí? Entonces ya nos da un error. ¿Por qué? Porque nosotros la hemos definido solamente para sumar enteros. Esto se resuelve en otros lenguajes, por ejemplo en Java, con la sobrecarga de métodos, ¿se acuerdan? Entonces yo puedo tener un método, puedo tener un constructor, qué sé yo, que tenga el mismo nombre, pero por ejemplo una va a tener parámetros enteros y la otra va a tener parámetros de tipo float o double. ¿De acuerdo? Eso digamos sería en el entorno de Java lo podríamos resolver de esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿y aquí qué podríamos hacer? Entonces sería crear una función para float que se llame sumar también. Ajá, eso sería una solución interesante, pero no tiene sentido repetir código, ¿verdad? Es una de las cosas, al contrario, una de lo importante que es en programación es que nosotros, o sea, los mejores programas son aquellos que reutilizan el código, que yo lo escribo una vez y tengo la posibilidad en mi algoritmo o en mi programa de utilizarlo muchas veces. Ese es el mayor mérito que tiene un programa. Aquí yo puedo sacar una copia de esta función sumar, le pongo esa comita para indicar que es sumar, pero otra función. Y puedo definirla como float, pero esto voy a hacerlo, pero esto sería muy poco docto, pero bueno, es una solución al tema que estamos tratando, float. Bien, listo. Entonces esta sería sumar, pero con comita. Es otro sumar, que esta ya nos permite con float, ¿no? Vamos a guardar y veamos qué ocurre, ¿no? Actualizamos, todo bien, y ahora vamos a hacer el operador último. No, nos dio un problema acá,
Ajá. Sí, Ah, es que coloqué sumar. Es sumar prima. ¿De acuerdo? Y sumar prima nos funciona. Bien. Entonces ahí sumar prima ya nos permite sumar valores de tipo float. 3.5 y 9.4, por ejemplo. Y listo. Nos da los resultados decimales. Pero no tiene sentido, observen, ¿estamos de acuerdo? ¿Todos, cierto? No tiene sentido crear un duplicado de funciones, simplemente en razón de los tipos de datos. Entonces, ¿qué podemos hacer para superar eso? Hay que usar algo que se llaman las clases, pero las clases no son como las clases que se manejan en la programación orientada a objetos. Las clases son conjuntos de tipos de datos. Entonces recuerden, los tipos de datos son conjuntos de valores y las clases son conjuntos de tipos de datos, pero eso todavía demoramos en verlo. Entonces por ahora vamos a dejar simplemente fija esta para números enteros y luego simplemente ampliamos esta temática hacia allá. Entonces la vamos a simplemente a definir para números enteros y ya. Entonces, por ejemplo, esta función, todo esto nos sirve entonces para esta función también. Entonces aquí debemos restar. Profe, una preguntita. Señor, le escucho. Por ejemplo, si lo dejamos así sin declararlo como tal al principio, no funciona para enteros y para No, flotantes. solamente para enteros, exacto. Solamente para lo que yo indico acá. ¿Ok? Para esta etiqueta, solamente lo que yo declare acá o defina acá es lo que sirve. Entonces aquí estoy diciendo esta función recibe un entero, recibe otro entero y genera un entero. Entonces la vamos a hacer así por el momento. ¿Sí? Luego hay una manera de hacerlo que ya les mencioné cómo se hacía en Java. ¿Ok? Con recarga de métodos. Eso no existe aquí. Entonces aquí lo hacemos de otra manera. Pero de aquí a que lleguemos allá, pues vamos simplemente a, por ahora es que estamos empezando, pues vamos a dejarlo así. ¿De acuerdo? Entonces simplemente vamos a pensar en que, digamos, en una estructura fija. Luego vamos a notar que eso se vuelve más maleable y es muy chévere como lo maneja Haskell. Pero por ahora sí, listo. Por ahora manejémoslo así. Cociente, bueno, esta sí es para enteros, ustedes ya saben. ¿Sí? Aquí la salida es esa. Y la última residuo para enteros. Y ahí ya tenemos definido. ¿Es importante definir el tipo de la función? Sí. Ahora, pasa lo siguiente. Bueno, vamos a dejarla así un momentico. Vamos a guardar. Control S. Listo. Control S acá para guardar. Y aquí vamos a hacerle control S para que limpie la pantalla. Vamos a actualizar. Aquí, ¿qué pasó? Bueno. Aquí sí nos pone problema en dividir porque esto es un cociente, ¿no? Entonces aquí vamos a ver si tolera decirle que es un float. Vamos a ver qué piensa. Save. Nada. Entonces esa función dividir nos hace muy rígido el tema. Entonces nos toca colocar todo float. Ustedes ya saben que el tema de los tipos de datos es una de las cosas más dispendiosas en programación. Por ahora vamos a hacerlo así, con la división, pongámoslo todo en float para que no nos dé inconveniente. Vamos a guardar y listo. ¿Sí? Ya se calmó. Entonces ya se calmó porque ya todo el mundo va a hacer float. Entonces cuando yo voy a usar la función dividir, igual yo puedo colocarle, no sé, 45 y 3, ¿no? Y no importa. Porque el 45 lo puede asumir de todos modos que ese 45 es 45.0 porque es un float, el 3 es un 3.0 y nos da por respuesta un 15.0. ¿De acuerdo? Entonces él, digamos, extiende su rango de datos de punto flotante, así nosotros escribamos acá, o si queremos ser nosotros más precisos, pues punto 0 y 3.0. ¿Entendido? Por ahora las vamos a manejar de esta manera, ¿no? Digamos a la conveniencia de ello. Y todavía no vamos a entrar en cómo se hace para definirla de tal manera que tengamos una generalización. Es decir, que creemos la función y nos sirva para datos tipo float, para datos enteros, para datos double, etc. Pero por ahora trabajémosla así, nada más. Listo, entonces acá tenemos nosotros y diff y mod si no tienen problema porque estas son dos operaciones que solamente funcionan con enteros. Listo.
Entonces, preguntas hasta acá, ¿todo bien? ¿Está claro por qué estos errores? ¿Sí? Entonces tienen que ver con los tipos de datos asociados. Bueno, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, voy a borrar aquí a sumar, voy a borrarle el tipo de dato a sumar, esta, y voy a guardarlo. Voy a actualizar, pero voy a borrar acá. Listo, póngale cuidado. Entonces tengo sumar. Entonces le digo sumar 100 y 500, 600. Entonces ahora le voy a decir sumar 2.8 y 9.4. Vea, no lo resuelve, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué funciona cuando si no le ponemos nosotros la definición de tipo de dato a la función? Porque aquí, digamos, ella queda o ella la toma de tal manera que Haskell la acomoda, él mismo internamente la acomoda, ¿sí? Entonces dice acá, ajá, él detecta, y dice, bueno, estos son datos enteros, entonces simplemente lo sumo como entero y doy una respuesta de entero. Pero yo aquí tengo datos decimales, ¿no? De punto flotante, pues la acomoda y la resuelve con los decimales. Dividir, vamos a ver dividir. Pero dividir le tengo que quitar, antes de usarla, le tengo que quitar esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá los comentarios se utilizan de esta manera, la puedo poner en comentario para no estar borrándola, ¿cierto? Más bien, ¿sí? Incluso acá esto también. Aquí, ok. Le puedo quitar acá sumar, simplemente le pongo un comentario, son simplemente dos guiones seguidos. Y a dividir también un comentario, la pongo como comentario, la grabo, control S, actualizo. Y entonces vengo y utilizo ahora dividir. Entonces dividir, entonces ahora lo que tenía, ¿no? 100 dividido entre 6. Y listo. ¿Ok? Ahora dividir 100 entre 5. ¿Sí? Entonces él automáticamente lo que hace es hacer la conversión todo a float. ¿Sí ve? O sea que él lo que tenemos acá. ¿Sí? Hace la conversión a float, dice, bueno, estos son dos enteros, asumamos que son float, listo. Y aquí igual. El tema es ¿por qué? Porque siempre de un cociente de dos números enteros, el resultado puede ser ¿qué? Un número entero, pero también puede ser un valor de tipo float. ¿De acuerdo? Bien, ¿todo bien hasta ahí? ¿Está claro? ¿O se perdieron acá? O sea que es mejor no colocarle el tipo de dato a la función, profesor. No, debemos acostumbrarnos a ponerlo. Así quede restringida para cierto tipo de datos nada más. Pero eso no es bueno. Por ahora hagámoslo así mientras aprendemos más. Entonces este es el código como debe verse en Haskell. Listo, esto es como debe verse en Haskell. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Vamos a hacer una función combinada de estas dos. A ver cómo se hace. Entonces veamos aquí. ¿Cómo la llamamos? A ver. Cosi Resi. Vamos a llamarla así. Nombre raro. Cosi Resi. XY. Listo. Y que ella me devuelva una dupla. ¿Sí? Entonces me devuelva X. Bueno, vamos a copiar y pegar mejor. Ya la tenemos aquí. O sea, voy a reunir esto. Control C, esta operación. Aquí la pongo. Voy a poner una coma. Y voy a poner acá esto. Control C. Bien. Listo. Cosi Resi, por ejemplo, ¿no? Bien. Y entonces ahí lo que va a tomar me debe dar dos resultados, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Sí funciona. Vamos a mirar. A ver, aparentemente sí. Ya actualizamos. Entonces cosi resi de 17 y 3 habíamos manejado, ¿no? 17 y 3. Listo. Entonces observen que nos dio como resultado una dupla. ¿Bien? Una dupla que van a ser dos enteros. ¿Sí o no? O sea, la entrada son X, Y, la salida son la dupla con el valor del cociente entero y con el valor
del residuo. Entonces lo que tenemos aquí, el cociente, recuerden que era 5, 17 dividido entre 3, 5 por 3, 15, a 17, 2. Entonces aquí está la dupla de que simultáneamente lo que hicimos en dos funciones, lo podemos tener aquí haciendo uso de las duplas. ¿Está entendido por qué nos dio esto en esta operación? ¿Todo claro? Entonces fíjense que nosotros si obtenemos varios resultados, podemos usar duplas, ¿sí? O tuplas en general, que son de 2, 3, 4, los valores que requieran a la salida. Vamos a tratar de definir esta función cosiresi. Diríamos, ingresa un entero, ¿correcto? La entrada es un entero, que es 17, aquí, ¿bien? O x. Siguiente argumento, un entero, que sería 3. Y la salida, entonces, una dupla que tiene un valor entero y tiene otro valor entero. A ver si nos acepta esa notación. Vamos a ver si nos acepta esa notación. Control S. Vamos aquí a red. No. Es con, creo que con coma. Aquí no me acuerdo cómo la definimos, pero creo que así. Vamos a ver. Entonces una dupla de dos valores enteros. Vamos a guardar. Ok, control S. Y parece que sí. Entonces aquí si nosotros le queremos preguntar el tipo de dato a esa función que se llama cosiresi, lo hacemos así, no con t. Cosiresi. Y pues nos saca esto, como la hemos definido nosotros exactamente. Entonces ingresa un entero, otro entero, etc. Ahora vamos a ver si funciona, ¿no? Entonces cosiresi, vamos a usar otros valores, 27 y 6, por ejemplo. Listo. Entonces ahí está. Entonces 4 por 6, 24, el cociente entero, a 27, 3. Ese sería el residuo. Y esa sería la forma como nosotros diseñaríamos una función que tiene más de una salida, ¿sí? Entonces retornamos una dupla. O el programa nos retorna una dupla como en este caso. ¿Listo? Bueno, todo eso se le muestra a ustedes para que observen todas las diferentes configuraciones que tiene posibilidades Haskell. ¿Todo bien? ¿Preguntas? Les escucho. A ver qué dudas tienen. O todo está bien hasta ahí. Bueno, vamos por acá. ¿Todo bien hasta ahí? Lo que hemos revisado. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Todo está sencillo. Recuerden que la clase se está grabando. Yo se las comparto. Se las subo al Drive donde están los otros materiales. Ahí vamos a poner las grabaciones o de repente las colocamos en el grupo de Facebook. Ahí miramos. Bueno, cuéntenme. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Se entiende todo lo que hemos hecho? Que estos garabatitos que están aquí en azul, ¿todo se entiende? ¿Todo bien? ¿O hay alguna duda? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces ese era el módulo de operaciones matemáticas, ¿no? Entonces ahí las tenemos, las básicas, la suma, la resta, el producto, la división, el cociente entero, el residuo y una función que mezcla como respuesta el cociente entero y el residuo. ¿Listo? Eso es lo primero que tendremos que hacer nosotros en el tema de la construcción de funciones. Bueno, entonces ahora vamos a mirar otra cosa adicional para seguir avanzando. Entonces, nuevo archivo, aquí. Bien, aquí le indicamos, él siempre nos saca un texto plano, entonces le decimos aquí, no, es un archivo de Haskell. Listo. Y entonces aquí vamos a crear, digamos, un módulo que diga mis, aquí en mayúscula, mis funciones, mis primeras funciones. Vamos a ponerle función, mis function. Listo, where, y listo. Entonces mis primeras funciones. Entonces vamos a crear nuestras primeras funciones. Entonces, a ver, los voy a invitar
a crear la función con la definición de tipos y todo, ¿no? Vamos a crear la función cuadrado. Van a crear la función cuadrado. Listo. Y van a crear, digamos, la función cuadrado. Vamos a crear van a crear la función cubo. O elevar al cubo o cubo. Bien. Y van a crear la función suma de cuadrados. ¿Ok? Son funciones sencillitas. A ver cómo las crean. Entonces, a ver, como ejercicio, vamos a dejar unos minutitos para que entonces creen estas funciones. La función cuadrado, la función cubo, suma de cuadrados. Bueno, vamos a hacerlo así. Venga a ver, ¿qué tenemos aquí? Cuadrado y suma de cuadrados. Cubo y suma de cubos. Queda chévere. Suma de cubos. Listo. Cuadrado, suma de cuadrados, cubos y suma de cubos. Bien. Entonces vamos a hacer esas dos funciones. Voy a detener un momentito la grabación. Listo. Bueno, entonces se nos había pedido estas funciones, crearlas. Eleva cuadrado y suma de cuadrados. Y eleva cubo y sumar los cubos. Bueno. Yo la cambié por eleva cuadrado, que pues tiene más un tema de función. Antes de hacerla, vamos a ver un poco, vamos a prestar atención un poco a la relación de las funciones que nos piden crear. Entonces voy a poner por un cuadrito acá, ¿sí? A encerrar lo que es una función. Bueno, vamos a borrar el cuadrito, vamos a escribir primero. Entonces digamos que esta es la función eleva cuadrado. Listo. Vamos a colocarle un colorcito así rojito. Eleva cuadrado. Y vamos ahora sí a encerrarla acá. Esta es la función eleva cuadrado. Bien, vamos a ponerla ahí como una caja negra. Bien. Y listo, vamos a indicar acá con una flecha. Vamos a ponerle un color azul. Así. Hacer una representación esquemática de la función. Bien, y vamos a indicarle acá que vamos a ingresarle un valor. ¿Cuántos parámetros lleva esa función? Eleva cuadrado. ¿Cuántos creen? Me pueden escribir ahí en el chat, o si tienen micrófono pues pueden hablar. ¿Cuántos parámetros tiene la función? ¿Creen que tiene la función eleva al cuadrado? 1, 2, 3, ¿cuántos? ¿Qué opinan? O sea, ¿cuántos argumentos tendría esa función? ¿Cómo se entiende esa función? Esa función eleva al cuadrado. Les escucho o les leo. ¿Nadie? Profe, yo creo que uno. Uno solo, correcto. Un solo parámetro. Dos. Correcto. ¿Cómo que dos? ¿Por qué dos? Uno, dicen por aquí. ¿Por qué dos? ¿Cuál sería el otro? Sumar sí necesita dos porque tiene dos operandos. ¿Sí? ¿Por qué 2 eleva al cuadrado? Bueno, depende cómo la diseñen, ¿no? Porque no es eleva potencia. Ojo, es eleva cuadrado. Si fuera eleva potencia, entonces necesitaría que la base y el exponente, ¿correcto? Pero acá el exponente no está, va a ser siempre 2 porque es eleva al cuadrado. Entonces, ¿cuántos parámetros necesito? 2. ¿De acuerdo? Entonces, si fuera eleva potencia, sí, necesitamos 2. O sea, la base x elevado a la y. Entonces necesitaríamos 2. Pero ese sería eleva potencia, ¿vale? Entonces, este simplemente es eleva cuadrado, necesita simplemente un solo parámetro, uno solo. ¿Bien? Bueno, entonces, pero antes de hacerla, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí en eleva cuadrado, vamos a escribir nosotros el parámetro. Hernán, ya le respondo. Regáleme un segundito. Ok. Entonces, aquí está el parámetro x, que se ingresa a la función eleva cuadrado. Bueno, a ver, vamos a escuchar a Hernán. Cuéntenos. ¿Pediste la palabra, Hernán? No, sí, profe. No, ya. ¿Ya lo tienes claro? Bueno. Sí. Ok. Sí, es que una cosa es elevar a potencia y otra cosa es elevar al cuadrado. ¿Listo? Bien. Entonces esta función, pues, ¿qué nos da la salida? Pues a la salida, deberíamos copiar. Vamos a copiar esto de una vez aquí, para no ser tanto. Aquí. Bueno, por ahí. Sí,
quitamos esta línea. Bueno, te comió un pedazo de flecha. A ver. Y la sobreponemos y ya la tenemos de regreso. Ahí más o menos. Listo. Y vamos a trazarla por acá. Listo. Bien, pero entonces esta lo que lleva es un elevado al cuadrado. Entonces vamos a ponerle por acá un tamaño 8 tal vez. Un 2. Apenas, mire. Incluso más grande se puede. Más grandecito. 8, 10. Por ahí. Vamos a ponerlo también en rojo. Y listo. Entonces sale. Qué maravilla. Listo. Entonces entra x y sale x elevado al cuadrado. Bien. Pero luego nos dice suma de cuadrados. Entonces, ¿qué le sugiere? Pues que volvemos a usar esta función, ¿cierto? Volveríamos a usar esta función. Entonces la podemos duplicar aquí. Solo que esta vez en vez de una x, ¿qué tenemos? Una y. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos una y. Entonces una y más grande. Una y de, no me acuerdo cuánto es que estaba, 20 tal vez. Uy, no, muy grande. 20, 14. A ver. Bueno, dejémosla ahí. 14, una y. Listo. Y aquí entonces igual, entonces tenemos que sale. Cerramos aquí. Y nos traemos esta copiadita otra vez para acá. Duplicadita, y cuadrado. Listo. Entonces tenemos aquí, ¿por qué hizo eso? Porque suma de cuadrados, entonces vamos a diseñarla, que entonces aquí tenemos el x al cuadrado y el y al cuadrado, que eso quitémosle ya quitémosle estas flechas de acá las dos. Y aquí lo que nos viene es la función. Esta función sería suma cuadrado, entonces vamos a ponerla aquí. ¿De acuerdo? Ok, negro, bien. Vamos entonces ahora a ponerle el nombre en rojito y vamos a ponerle acá el nombre. Este gráfico es muy importante que lo tengan en cuenta. Suma de cuadrados. O bueno, suma cuadrados. ¿Cómo se llama la función? Vamos a ponerla así. Suma cuadrados. Entonces ella ¿qué es lo que va a hacer? Entonces va a agarrar el x al cuadrado, ¿sí? Y el y al cuadrado y resolverlo. ¿Listo? Entonces quiere decir que esta función de suma de cuadrados va a tener como resultado, entonces vamos a ponerlo aquí, entra, carajo, entra acá, una flecha, listo, y aquí entra la otra, bien, y viene por aquí, entonces vendría por aquí en azul. Bueno, no vamos a preocupar mucho por la estética de esto, y vamos a, lo importante es que ustedes entiendan. Entonces esta sale de aquí y entra a este lado. Listo, ahí quedó horroroso eso, pero dejémoslo así. Entonces listo, entonces lo que sale de esta entra acá y lo que sale de esta entra acá. Bien, y sencillamente ella pues nos sacará el resultado de x más x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué es lo que hace la función? Bien, ahora definamos un poco acá algo más. Vamos a definir con este colorcito qué pasa aquí adentro. Entonces esta función entra el x y lo que hace es simplemente hacer un x por x. ¿Ok? Y aquí ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente entra el y, entonces un y por y. Listo, y así obtenemos el y cuadrado. ¿Y aquí qué va a ocurrir? Entonces aquí simplemente va a tomar, a ver aquí si tomémoslo acá, va a tomar el x cuadrado, vamos a tratar de agarrarlo que quede bien acá, x cuadrado, y vamos a tomar el y cuadrado que sale de acá, ¿de acuerdo? X al cuadrado, el y cuadrado, y aquí lo que va a hacer es una suma. Vamos a poner en color verde, una suma. Este no lo toma este, ya. Y listo, ahí está. Entonces eso es lo que hace la función por dentro, suma de cuadrados. Y esa es la salida finalmente que vamos a obtener, ¿no? Aquí sería la salida final que obtendríamos.
¿Se entiende lo que estoy haciendo? Es un gráfico simplemente de lo que tenemos, ¿no? Entonces aquí simplemente suma los dos cuadrados y aquí saldrá un valor, bueno, z, ¿no? Aquí, valor z que bueno, no necesariamente, porque recuerden que la programación funcional no está orientada a las variables, pero vamos a ponerla simbólicamente ahí. ¿Listo? O S mejor, S de suma, ¿no? En vez de Z vamos a poner S. ¿Sí? O lo que representa la suma de cuadrados. Una suma. Suma C. Suma C. Suma de cuadrados. Listo, eso es lo que ocurrirá. ¿Ok? Entonces, quiere decir que tenemos esta función, dos funciones, una de eleva al cuadrado y otra que se llama suma de cuadrados. El tema es que esta función eleva al cuadrado va a ser llamada dos veces. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros este diseño en programación funcional? Entonces, aquí en programación funcional, entonces estamos ya en el ejemplo 2. Entonces vamos a diseñar la función eleva al cuadrado. Entonces recibe un valor cualquiera, por ejemplo, vamos a llamarlo n, ¿sí? Un valor n. Y aquí ese valor n va a ser n por n. Eso es lo que va a hacer la función. ¿Listo? Entonces simplemente entra el 5, entonces va a devolver 5 por 5. Entra el 10, entonces va a devolver 10 por 10. ¿Ok? Listo. Vamos a trabajar estas las trabajamos ahorita. Vamos a ponerle comentarios para que no nos vaya a dar una mala sorpresa, una sorpresa mala. Y listo. Entonces observen aquí lo siguiente. Resulta que yo voy a sumar, miremos el gráfico. Presten atención a esta parte porque es lo más importante de la programación funcional. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Entonces tenemos nosotros, ya la función esta está lista, eleva al cuadrado, pero a ella la vamos a usar dos veces. Y aquí vamos a sumar el cuadrado de x con el cuadrado de y. ¿Ok? Es decir, vamos a sumar x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces quiere decir que esta suma de cuadrados, ¿sí? A ver, va a utilizar dos veces eleva al cuadrado. Entonces, eleva al cuadrado, vamos a colocarla acá. ¿Listo? Eleva al cuadrado, algo más, vamos a ponerle acá algo, unos asteriscos aquí, o unos signos de interrogación. Vamos a hacerla así, más, otra vez ella misma, eleva al cuadrado, y con unos signos de interrogación. ¿Qué es lo que está haciendo el profesor que no entiendo nada? Sencillamente, o sea, aquí es la función de la suma, pero esta función va a llamar a esta. El llamado de la función se hace pues como siempre, colocándole el nombre y colocándole aquí los parámetros, pero entonces la va a llamar dos veces. Recordemos que la tarea es calcular, para que ella pueda hacer la suma de cuadrados, tiene que calcular x al cuadrado, pero para que pueda calcular x al cuadrado, miren lo que tiene acá. Entra, no, digamos no x al cuadrado, sino realmente entra es x. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entonces aquí entra el parámetro x para que ella llame a eleva al cuadrado, a ver si me van entendiendo cómo es que esto se va resolviendo, y aquí va esa x. Listo, entonces aquí ¿qué pasa? Entonces aquí podríamos colocarla entre paréntesis, que no es necesario, pero vamos a ponerla. Listo, llama eleva al cuadrado con el parámetro x, entonces hace el llamado de ella. Listo, entonces cuando la llama, entonces x es el valor n. Ok, entonces el x que yo ponga aquí, 10, entonces dice eleva al cuadrado 10, pues eleva al cuadrado 10. ¿Qué tiene que hacer con eso? 10 por 10. ¿Y el valor dónde va a quedar? Pues aquí. Lo que pasa es que esto todo, mire, como nosotros no tenemos que decirle en la programación funcional todo, cómo hacer las cosas, piensen en cómo lo han resuelto ustedes este tipo de ejercicio a lo largo del tiempo, ¿no? Con programación imperativa. Entonces recuerden que eso ha funcionado es diciéndole paso a paso, diciéndole todo. ¿De acuerdo? Aquí no tenemos que decirle todo, acá simplemente le decimos, ¿sí? Eleva al cuadrado, entonces simplemente le decimos, agarre eleva al cuadrado, que usted ya sabe cómo elevar al cuadrado. ¿Y de dónde lo sabe? Pues de esta función. Ya sabe que lo que tiene, en última lo que va a hacer es un x por x.
y eso lo tiene acá, pero fíjese que tenemos que olvidarnos, no tenemos en cuenta que hay que guardarlo en una variable de paso, que tenerlo ahí, el otro llamarlo no tenemos que hacer nada de eso, simplemente de una manera muy sencilla. Ahora, ella, suma de cuadrados, debe tomar el otro valor, que sería ¿cuál? Por supuesto que y, ¿listo? Por supuesto que y. Y entonces lo que va a hacer es llamar otra vez a la función eleva al cuadrado, pero esta vez le pasa y. Entonces viene y acá, entonces y por y. Entonces quiere decir que aquí los argumentos de esa función suma cuadrados son x y y, en donde x lo va a llamar, acá, va a llamar eleva al cuadrado, le pasa a x, ¿cuál x? El que yo indique acá, listo. Y luego llama eleva al cuadrado y, ¿cuál y? El que yo indique acá. ¿Y qué va a hacer? Pues ese valor por sí mismo y va a quedar acá. Luego que tenga este resultado y tenga el otro resultado, simplemente lo suma, o sea, hace esto que está acá. ¿Listo? Entonces en realidad la función recibe a x, ¿sí? Recibe a x, pero ella hace una llamada a eleva al cuadrado y regresa, ¿sí? O sea, aquí realmente el gráfico, esto es más para programación imperativa, el gráfico correspondería más, pero para programación funcional, fíjense que sería distinto. Aquí lo que hace es recibir la x, luego llamar la función eleva al cuadrado, que le devuelva la x al cuadrado, ¿cierto? Y recibe a y, llama la función eleva al cuadrado y que le devuelva y al cuadrado, y finalmente lo suma. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a guardar, control S, no vamos a definirla todavía para centrarnos en la ejecución de la función y no tanto en, vamos a hacer esto, a ver si podemos, a ver, no se deja, sí se dejó. Vamos a hacer esto, que quiero ponerla de manera horizontal, eso, y este también de manera horizontal. Ok, para poder apreciar bien el efecto de todo. Ok, excelente. Muy bien. Listo, lo podemos trabajar así. Bueno, entonces vamos a borrar primero que todo, vamos a borrar la pantalla aquí, vamos a cargar el otro archivo porque es ejemplo 2. Listo, y aquí está, mi Spring Function. Ahí está mi módulo de mi Spring Function. Ok. Bien, entonces yo puedo hacer aquí lo siguiente, no recuerdo si aquí grabé, me imagino que sí, guardar, y aquí pues también, ok. Listo, entonces mi primera función, entonces yo puedo probar la función eleva al cuadrado, independientemente, eleva cuadrado, eso es lo bueno de la programación funcional. Entonces yo coloco el 5, por ejemplo, 5, y listo, 25, eleva al cuadrado, 100, y nos da 10.000. Está funcionando, ¿bien? Entonces ahora voy a llamar, ¿sí? Voy a llamar hasta la función suma cuadrados, y le voy a pasar los valores 5 por 5, 25, y 10 por 10, 100, o 20 por 20, ¿sí? Para que nos dé 425 sería, ¿no? Entonces le doy enter y me da 425. Entonces, ¿cómo funciona? Suma cuadrado recibe el 5, el primer parámetro. Entonces, ¿qué hace? Entonces dice eleva cuadrado x. X es el primer argumento, ¿ok? O sea, el 5 que tengo acá señalado. 5. Entonces llama a la función eleva cuadrado y le está pasando el argumento 5 por medio de esta variable x que está leyendo acá, que es este argumento, ¿correcto? Entonces llama a la función eleva cuadrado 5. Entonces, ¿qué es lo que hace? 5 por 5. Entonces aquí ya resuelve y tenemos un 25. Ahora, eleva cuadrado y, viene y aquí, ¿cierto? Y acá, entonces es el valor 20. Entonces 20, entonces eleva cuadrado 20, el valor que leyó acá lo trae para acá, eleva cuadrado 20, 20, entonces viene acá, eleva cuadrado 20 es 20 por 20, entonces eso nos da 400. Y 400 que dio acá, más 25 que dio acá, entonces resuelve todo esto y nos da 425. Y eso es todo.
¿Quedó claro? ¿Sí ve? Entonces, es lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Pero fíjese que la manera de diseño, ¿sí? Yo simplemente le digo acá, no, pues tome el cuadrado del primero, ¿sí? Hago primero la función elemental. ¿Por dónde empiezo? Haciendo la función elemental. O sea, la que yo necesito, que suma de cuadrados. Algo similar ocurre aquí, ¿no? Con la de elevar al cubo. Ahora sí vamos a hacer esta, eleva a cubo. Bien. Entonces, eleva al cubo, ¿qué? Un valor n cualquiera, ¿no? ¿Y qué significa elevar al cubo? Entonces, simplemente n por n y por n. Vamos a pensar fácil, como hemos hablado. Listo. Entonces, y ahí saco el cubo. Suma de cubos, ¿sí? Entonces, suma de cubos, entonces, ¿de cuáles valores? X al cubo y y al cubo. Dos nomás. X y y. Y sería simplemente eleva a cubo, ok, eleva a cubo, y que elevamos al cubo, X. Bien. Más eleva a cubo y y. ¿Cierto? De una manera similar, es análoga. La función es parecida, pues. Listo. Y ya, entonces aquí, entonces ya, digamos, tendríamos la función eleva a cubo de manera muy similar. Entonces veamos cómo sería eleva a cubo. Vamos a guardar con control S o así. Vamos a buscar el compilador de Haskell acá. Bien. Vamos a actualizar. Actualizamos, vamos a borrar pantalla acá. Y vamos entonces ahora a probar la función eleva a cubo. Eleva cubo de 3. 3 por 3, 9, por 3, 27. Funciona. ¿Listo? Eleva a cubo 10. 10 por 10, 100 por 10, 1000. Funciona. Bien, entonces ahora vamos a llamar a la función suma cubos. ¿Y qué le damos de valor? Entonces le damos el valor, por ejemplo, 3 y 10. ¿Qué nos debe devolver ella? 1027. ¿Todo bien? ¿Está claro? Entonces quiere decir que yo puedo usar esa función anterior. Lo que tengo que resolver es pensar en los parámetros que yo requiero para realizar cada movimiento o tarea que yo quiero hacer con una función. ¿Listo? Ok. Esto todavía no es algo que se llama composición de funciones, eso lo veremos la semana entrante, Dios mediante. Miraremos lo que es composición de funciones y empezaremos a manejar condicionales y recursividad poco a poco. Bien, ese es el proceso que llevamos. Aquí nos falta algo, porque si no la función está incompleta. ¿Qué nos falta? Nos falta definirla, ¿no? Entonces aquí eleva cuadrado vamos a definirla como que entra un entero y sale un entero. Vamos a definirla así sencilla como hemos hablado, ¿no? Suma de cuadrados vamos a trabajarla también como suma de cuadrados, vamos a trabajarla de manera sencilla. Entonces que entra un entero, entra otro entero, ¿correcto? Para los dos cuadrados y finalmente la suma es de un entero. Eleva a cubo igual. Entonces eleva a cubo, entonces recibe un entero y nos da el cubo de ese entero. Ok. Esto n por n se convierte en un solo número, ¿correcto? Un número entero, por eso aquí la salida es un entero, ¿está claro? Y este entero de acá, pues es el dato de entrada, un entero. Listo. Sigamos. Y este suma cuadrados, trabajémoslo a nivel de enteros también, pero no enredarnos. Suma cubos, perdón. Suma cubos. Entonces este igual. Entonces recibe un entero, recibe otro entero y entrega otro entero, que es la suma de esos cubos. Por ahora todo el mundo entero. Y listo. Vamos a guardar. Y venimos acá, actualizamos, todo bien.
y funcionan igual, ¿no? Entonces, suma de cubos de, no sé, 2 y 9. Ok, entonces el cubo de 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. Y el cubo de 9, 9 por 9, 81. Y por el otro 9 nos daría 737. Ustedes verifican allá. Y suma de cuadrados, vamos a ponerla ahora con cuadrados. 2 y 9 también. Nos daría 85. Entonces 9 por 9, 81 más 4, 85. ¿Listo? Y ahí ya tendríamos entonces unas relaciones de dependencia entre funciones. Y el poder de lo que me interesa que ustedes observen es el poder que tiene Haskell, ¿no? Como funciones. Entonces fíjese que él simplemente, él no le dice cómo, no nos dice cómo hacer las cosas, no le dice a la computadora cómo, le dice qué hacer. Por eso la respuesta o la pregunta mejor en la programación funcional es ¿qué hago? Entonces, ¿qué hace? Eleve al cuadrado, usted ya sabe cómo hacerlo. Entonces, mira, usted ya sabe cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Qué le dice acá? Eleve al cubo, que usted ya sabe cómo hacerlo. Pero no se entera, no hay ese tema de que el retorno, ¿cierto? De que recibe los parámetros, que hace el proceso, que crea variables locales, que retorna la variable local, que hay que tener en cuenta el tipo de retorno, todas esas cosas. No, mire, un código compacto, sencillo de entender y funcional al 100%. Funciona al 100%. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas? ¿Cómo lo ven? Si es un paradigma diferente a todo lo que sabían antes, por supuesto. ¿De acuerdo? Es un paradigma completamente distinto. Entonces fíjense que hay una manera distinta de hacer las cosas. ¿Qué tienen que luchar ustedes acá? Empezar a ver cómo se familiarizan con eso. ¿Cómo se familiarizan? ¿Ok? Y cómo entienden este tema de las relaciones entre las funciones. Y todo son funciones. Todo absolutamente son funciones. Listo. Otra cosa importante es que las funciones no tienen efectos colaterales, pero de eso vamos a hablar después. Del efecto colateral de una función, que seguramente es algo que ustedes conocen o han escuchado. ¿Listo? Bueno, cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Sí les había quedado así o un poco diferente o había cosas que no entendían? Cuéntenme a ver. ¿Qué dicen? Quisiera escucharlos. Si ya se sienten seducidos por Haskell. Haskell es un lenguaje bien, bien interesante. Muy, muy interesante. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo la ven? ¿Sí les quedó parecido? ¿Sí la habían pensado más o menos así? ¿O realmente estaba diferente? Puede ser que haya estado diferente porque todavía se tiene en la cabeza el paradigma imperativo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces todavía tenemos en mente el tema de las variables. ¿Sí? Todo el tiempo pensamos en función de variables, ¿no? Entonces aquí, fíjese que aquí no, aquí se piensa en función de qué, en función de funciones y sus parámetros, y ya, y las relaciones entre ellas. ¿Ok? Bueno. Bueno, hay algo que se llama la composición de funciones, pero yo no sé si de pronto las miraríamos de una vez. A ver, aquí yo no le subí nada de ese material. Una pregunta. Sí, cuéntame, te escucho. En la cuenta de cuadrados también se puede hacer sin utilizar la otra función. O sea, hacer directamente la operación allí en los paréntesis. No, excelente pregunta. Muy bien, gracias por la pregunta. Nada de hacer código complejo. Nada de colocar aquí X. No, horrible, nada. Precisamente tenemos que hacer son funciones. ¿Ok? Todo con funciones. Por eso fíjese que ni siquiera aquí utilizamos el operador gorrito. ¿Sí? Nada de eso, nada. Entonces, nada de colocar aquí más complejidad en eso. O sea, hacer X por X más Y por Y. Seguimos pensando como imperativo. No, hay que pensar en términos de funciones. Es decir, diseñar funciones especializadas. Entonces, esta función toda, te agradezco mucho la pregunta, Pablo. Entonces, mire, aquí, esta función suma de cuadrados, ¿qué se encarga? Entonces se encarga de que ella llama aquí adentro la otra función que se llama elevar al cuadrado. Cuando lo tenga lo pone acá
y esta llama otra vez esa misma función y la pone acá. Entonces nada de x por x más y por y. Eso es programación imperativa. Entonces aquí tenemos que pensar en términos de funciones. ¿Listo? En términos de funciones. Porque si no, entonces no estamos dentro del paradigma funcional. Sí, es decir, si nosotros aquí hiciéramos eso, estaríamos muy mal, porque entonces no estamos aplicando el paradigma funcional. Seguimos puesta la mirada en qué, en Java, en C, en Python, ¿no? ¿Sí o no? Entonces seguimos pensando en qué, en variables. Mire, esta vaina es típico de pensar en qué, en términos de variables. Pero es que son muchos años pensando en términos de variables. Por eso es que este paradigma es diferente, nos propone hacer las cosas de manera diferente. Mire que tenemos aquí, puras variables. Entonces es un código orientado ¿a qué? A variables. ¿Y eso es la programación funcional? Definitivamente no. Entonces qué buena pregunta la que nos hizo Paula, porque no, nada. Todo lo debemos pensar es en términos de funciones, absolutamente. Todo en términos de funciones, ¿sí? Entonces veamos a ver qué función diseño acá para que me haga esta tarea. Veamos qué función me diseño para que me haga esta otra tarea. Veamos qué función diseño para que me haga esta otra tarea. ¿Listo? Bien, vamos a buscar. Profe, o sea, en resumen lo que se busca es hacer funciones y luego como enlazarlas para crear una sola, pero con las funciones ya creadas. Yo no lo pude decir mejor. Muchas gracias, Nicole. Excelente. Eso es el paradigma funcional, correcto. Entonces vamos a pensar en términos de funciones. ¿De acuerdo? Porque fíjese la diferencia del código. ¿Sí? Y luego mirar, como dice Nicole, entonces cómo ellas se van a enlazar, cómo se van a llamar entre ellas, cómo se van a relacionar entre ellas. Y el código de la función, supremamente sencillitos. Mire, pensar fácil. Pensar fácil. No piensen difícil, pensar fácil. Vamos a hacer un ejercicio, voy a proponer un ejercicio, permítanme un momentico.